Como es de su conocimiento, la misión de MUISA, Asociación de Mujeres para la Igualdad en el Sector Asegurador, tiene como misión la de promover el desarrollo profesional y personal de las mujeres de nuestro sector. A su vez, dentro de los objetivos está la capacitación para impulsar el desarrollo integral de las mujeres para que alcancen su máximo potencial, presentando temas de interés común y proporcionando herramientas de crecimiento. Así consideramos que tener la mira en ser un líder de impacto es muy importante, por lo que les ofrecemos la siguiente charla con su respectiva sesión de preguntas y respuestas, como herramienta para lograr ese liderazgo que podemos ejercer. Y pasando ya a la plática, me permito pequeña semblanza de nuestra escritora. Alejandra Martínez es un coach ejecutiva especializada en liderazgo generativo, creativa, dinámica y práctica, orientada a los resultados y al reto con fuerte experiencia en desarrollo organizacional, atracción y desarrollo de talentos, potencial humano y consolidación de equipo de alto impacto. Es y ha sido coach ejecutiva en liderazgo en varias organizaciones, tanto públicas como privadas. Apasionada, asertiva, con recursos y cercana, Alejandra aporta a las organizaciones con las que colabora la capacidad de concretar conceptos abstractos para enfrentar los retos del día con día, así como abrir nuevas posibilidades de resignificación del pasado, construcción de un futuro distinto. Su pasión y enfoque permite que sus clientes se sientan desafiados y cuidados al mismo tiempo. Ale, mil gracias y quedamos en tus manos. Muchas gracias. Gracias Pilar. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Este es una continuación del seminario que tuvimos hace algunas semanas y este espacio se abre para hacer preguntas y respuestas. Les voy a pedir una serie de cosas para que sea ordenado. Ya hay algunas preguntas que llegaron y con esas vamos a empezar, pero les pido a cualquiera que tengan una pregunta más que se la hagan llegar o a Fátima Domínguez o a Susel Arévalo en el chat directo. Que no lo pongan en el chat público, porque entonces ahí nos podemos perder un poquito en todo lo que van entre los saludos, las preguntas, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo relevante. Ya Pilar me presentó, le doy las gracias por esta oportunidad de nuevo. Y bueno, a mí me encanta trabajar con mujeres, por mujeres, para mujeres. Ya también por ahí hay otro seminario que estoy preparando de qué se trata esto, ¿no? Que lo comparo mucho con el racismo, que una cosa es no ser racista y otra cosa es ser antirracista, que es tomar una postura de decir, en eso no estoy de acuerdo y esto es lo que no quiero. Y por eso me encanta MUISA. Creo que MUISA toma esa postura también frente al liderazgo femenino, de no solo promover y decir, miren, nosotros hacemos, preparamos, creamos el ambiente, sino también decir, esto que queremos que esté en contra o estas creencias que ya no nos sirven, las vamos a desafiar y en esto estamos. Entonces, Empezamos con las preguntas, entonces. Empezamos con las preguntas, entonces. Muy bien, primera pregunta. Dice, parecería que las mujeres están mejor equipadas para el liderazgo en medio de la crisis. ¿Por qué crees que esto esté pasando? ¿Qué cualidades tenemos las mujeres que pueden hacernos líderes más efectivos durante este momento? A ver, vamos partiendo la pregunta porque vienen ahí varias juntas, Fati. Empecemos por el principio. Sí. La primera dice, hay una creencia que las mujeres estamos mejor equipadas para navegar la crisis, ¿no? Exacto. ¿Por qué crees que esto esté pasando? Mira, lo primero que creo es que, de nuevo, si nosotros hay una percepción, una interpretación de que estamos mejor equipadas, es una creencia. Ahora, las creencias, como los clichés y como las historias, tienen un fondo.
¿Por qué creemos que esto es posible? Porque las mujeres tradicionalmente nos hemos hecho cargo de casa. Y en la casa, tradicionalmente, hay que hacerse cargo de muchas cosas. Si viéramos la casa como una organización, sabemos que hay departamento de mantenimiento, de alimentación, de educación, etcétera, etcétera, y se van presentando quiebres o crisis en el día a día y es necesario resolverlos. Entonces, parecería que estamos mejor equipadas por rol, pero también a la hora de ir resolviendo en la vida, hay muchísimas mujeres que se ocupan tanto de su casa como de su rol en empresa. Entonces, esto creo que puede dar la interpretación de estar mejor equipadas. También hay esta creencia de que las mujeres tenemos mucha mejor inteligencia emocional, que no es alfabetización emocional. De eso también voy a hablar un poquito después si se presenta la oportunidad. Pero esta parte de tener mejor dominio de nuestras emociones porque estamos mejor relacionadas con ellas, sin duda, al tener mejor conocimiento y manejo de emociones, podemos manejar mejor las crisis, porque normalmente, ¿qué pasa cuando llega una crisis? Entramos en pánico, ¿no? O nos congelamos o salimos corriendo. Si nosotras naturalmente ya podemos abordar nuestras emociones y los momentos complicados, pues podemos interpretar que estamos mejor preparadas para enfrentar las crisis. Es decir, enfrentarnos a lo desconocido, algo que no habíamos experimentado antes. Creo que desde ahí viene esa creencia. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué creemos que sí? Por esto, porque tradicionalmente, y es real, también fisiológicamente, tenemos una mejor relación con nuestras emociones. Las crisis despiertan emociones. ¿Cómo las podemos manejar mejor? Podemos navegar mejor las crisis. Perfecto. Y la segunda dice, ¿qué cualidades tenemos las mujeres que pueden hacernos líderes más efectivos durante este momento de crisis? Y ahí me voy a regresar a qué cualidades nos hacen más efectivas siendo líderes. Las cualidades que nos hacen más efectivas siendo líderes en momentos de crisis o fuera de los momentos de crisis son las mismas, porque las cualidades que llama el liderazgo son siempre relevantes, ¿ok? ¿Qué es lo que hace un líder? Y de nuevo, esta aclaración, si la quiero volver a hacer, yo no soy dueña de la verdad. Lo que estoy compartiendo aquí no es lo único, ni es la receta secreta. Me encantaría, pero tengo muchísimos años trabajando con líderes y viendo componentes que incorporan recetas. Entonces, lo que se requiere en cualquier liderazgo se vuelve crítico en un liderazgo frente a una crisis o frente a un quiebre. ¿Cuáles son las características que yo observo en cualquier líder? Y ahorita profundizamos en la parte de la mujer. Uno, es necesario que el líder inspire o influya, ¿sí? Es necesario que el líder haga que las cosas sucedan, es decir, que dé resultados. Si solo inspira o influye sin resultados, es un entretenedor, no es un líder. Cuando hace que las cosas sucedan y hablamos de resultados, hablamos también de que tiene un equipo que lo sigue. Entonces, ahí tenemos otra característica del líder. Y la tercera, se autorregula. También, ¿qué hace un líder? Crea un futuro atractivo para todos y pone sobre la mesa algo que le importa en un dominio de acción. Entonces, viendo todo esto, podemos ver que hombres y mujeres podemos tener las mismas características. Sin embargo, a la hora de la autogestión, por lo mismo de la inteligencia emocional, las mujeres podemos parecer estar más preparadas para este momento. ¿Qué otra cosa nos ayuda en momentos de crisis? Que también estamos más acostumbradas fisiológicamente a enfrentar crisis por el tema hormonal. Parece algo menor, pero esto es relevante. Porque fíjense, aquí una palabra que usa Muisa y que me parece muy relevante y puede ser controversial es la parte de igualdad, es por la igualdad de las mujeres. Pero ¿cómo pedimos igualdad si no somos iguales? No, somos iguales en dignidad, ¿no? Y en la capacidad de hacer, pero los cómo de hacer cambian para unos y para otros. Entonces creo que esta empatía natural que se cree que tienen las mujeres, que de nuevo, hay una mayoría, pero no es absoluta y no es completa, y esta parte de podernos enfocar en diferentes cosas al mismo tiempo y autorregularnos es lo que es relevante de nuevo frente a estas crisis. Pero no es que sea el liderazgo en la crisis, es el liderazgo siempre, Fati, y que en crisis se vuelve mucho más relevante porque es más complejo dar resultados, porque inspirar con una moral baja o con un ambiente de incertidumbre se vuelve mucho más retador. ¿Ok? Tienes que quitar de silencio tu micrófono, Fati.
Sí, perdón. Ok, siguiente pregunta. En tu experiencia, ¿crees que las dificultades siempre generan cambio? ¿En qué punto la dificultad es realmente una resistencia al cambio? De nuevo, vamos a partiéndola porque van varias Sí. preguntas. A ver, La ok. primera pregunta, ¿creo que la dificultad siempre genera cambio? No. La respuesta es no. Algo que también siempre he compartido desde el inicio de esta situación que nunca nadie habíamos vivido, es muchísimos optimistas me dicen, mira Ale, y ahora por fin vamos a aprender porque estamos viviendo la misma situación y la crisis y vamos a salir todos fortalecidos, y entonces yo los veo con una cara de incredulidad y unos ojos así como de plato. Primero me escandalizaba y ya después aprendí a relajarme y a respirar para poder comunicar lo que necesitaba. Y mi pregunta, siempre les regreso una pregunta. Digo, ¿tú con cuánta gente fuiste a la universidad? Entonces me dicen, pues empezamos 100 y acabamos 50. Ok, ¿de estos 50 que acabaron aprendieron lo mismo? No. Ok, y no estábamos en un momento de crisis. Entonces, dificultad y crisis no necesariamente significan ni cambio ni aprendizaje. ¿Qué es lo que significa cambio y aprendizaje? Decidir qué hacemos en este desafío, en esta crisis y frente a este reto de la vida. La dificultad per se no hace nada. Es como los años per se. Es cuando me dicen, no, mira, si es viejo, debe de ser sabio. Pues bueno, ¿qué practicó y qué aprendió en la vida? Porque si eres joven menso, te quedas viejo mensísimo, ¿no? O sea, los años no hacen nada. Las dificultades y los desafíos no hacen nada. ¿Qué es lo que hace el cambio? Nuestra voluntad y nuestra decisión de hacer algo con eso, Fati. Entonces, la primera pregunta, la respuesta es no. ¿Creo que lo invita a eso? No, creo que no lo hace. Creo que lo que hace es nuestra voluntad de qué hacer con ese desafío y ese cambio. Y la segunda, que hablaba de resistencia. ¿En qué punto la dificultad, o lo que nosotros creemos que es una dificultad, es realmente una resistencia al cambio? Pues yo creo que en varios puntos, que no siempre es así, que a veces la dificultad emerge, ¿no? Es decir, si un día, como nos pasó, nos despertamos y había una pandemia fuera de nuestras manos, pues por mucho que nos resistamos, está sucediendo. No es como si te agarra el aguacero en media calle y dices, yo me resisto a que me moje, pues mucho gusto, igual te vas a mojar. Eso es un tema. Y el otro término es, sí, muchas veces va cambiando la vida de a poco, ¿no? Cambian los sistemas, cambia la forma de comunicarnos, cambiamos las mujeres en el liderazgo, y alguien dice, yo no acepto esto. Yo no acepto esto, yo no puedo admitir que ahora haya gente, o sea, máquinas que puedan establecer cálculos para estimar los riesgos de un seguro, por ejemplo, o yo no puedo aceptar que una máquina conteste el teléfono en vez de que yo diga de qué se trata. Entonces, esta resistencia, por supuesto que genera una dificultad para el individuo, y si el individuo está teniendo una dificultad para aceptar algo y genera resistencia, pues se genera resistencia también en el resto de la organización, porque esto es contagioso. Pero de nuevo, creo que son cosas separadas. Hay veces que viene la dificultad y nosotros podemos decidir, como platicaba en la sesión anterior, o subirnos a la ola y navegarla y surfearla de la mejor manera, o pelearme con la ola y estar diciendo esto no es posible, esto no es verdad, y vivir microduelos. O la otra es decir, ok, yo me resisto a lo que sea que está pasando y a partir de ahí genero una nueva dificultad. O sea, si hay dificultades que se presentan para ejecutivos, para dueños de empresa, yo me acuerdo ahora que he visto muchísimo estos comités de inclusión de mujeres que dicen, es que ¿por qué? ¿No? ¿Por qué van a estar? Antes aquí ni había mujeres. Y entonces yo ya no puedo, y de cosas tan bobas y tan aterradoras como de, ay no, ya poco ahora ya, pues ya no me voy a poder alburear con los otros directores. Si está aquí una mujer, ¿no? Me resta mi libertad de libre expresión. Y entonces esa resistencia también se presenta desde lo menor hasta lo más grande. Pero de nuevo, creo que son cosas separadas, Fati. Ok. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Considerando el viejo dicho de que en las crisis vienen las oportunidades, ¿qué podemos hacer para adaptarnos de la mejor manera al cambio? Ay, a ver, sí, de nuevo, de las crisis vienen oportunidades si así lo decidimos. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para adaptarme con el cambio, Sus? Lo primero, reconocer dónde estoy. Yo no puedo adaptarme
si no sé dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es decir, ¿cuáles son mis creencias? ¿Cómo es mi estado de ánimo? ¿Cuál es el estado de la organización donde estoy? ¿Estaba empezando? ¿Ya estaba madura? ¿En qué momento nos encontrábamos? Para poder hacer cualquier adaptación, primero tengo que conocer el estado real de las cosas. Y de nuevo, el liderazgo me encanta porque de verdad se parece, es idéntico a la vida cotidiana. Cuando tú quieres adaptar un vestido, por ejemplo, o adaptar un cuarto de tu casa, ¿qué es lo primero que te dicen? Necesitamos ver en qué condiciones está. ¿Cómo te queda el vestido? ¿Te cierra o no te cierra? ¿Para qué es el vestido? Pues primero me reconozco, me identifico y veo qué es lo que, en dónde estoy. Y parto desde donde estoy. No importa que desde donde esté sea ineficiente o incompetente. Lo importante es reconocerlo. Una vez que sé dónde estoy, identifico qué es lo que tengo que adaptarme. Porque oímos todas estas frases muy trilladas, como de, no, mira, adáptate al cambio, déjalo ir, recibe lo nuevo. Y yo las escucho y digo, sí, suenan muy bien. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me adapto al cambio? ¿A qué cambio? Y la verdad, la pregunta que yo regresaría ahí es, ¿me adapto al cambio o yo genero el cambio? Que creo que son dos perspectivas. Porque de nuevo, puede estar una crisis donde no hay cambio generado, donde yo puedo seguirme comportando de la misma manera hasta que me truene el sistema. Pero otro es cómo me adelanto a que esto pase. Entonces, primero parto de donde estoy, identifico qué es lo que tengo y elijo qué es lo que tengo que adaptar. Mucha gente también tenemos esta confusión de que adaptarnos al cambio es cambiar todo. Y cuando nosotros cambiamos todo, creamos una crisis mucho más grande de la que ya existía. Es como operar a un paciente de todo. Entonces, ya que observo dónde estoy y qué es lo que necesito ajustar para adaptarme a esta nueva realidad o para crear una nueva realidad, elijo el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? El más sencillo. Porque otra cosa que también tendemos a hacer es, no, voy a hacer un súper cambio, lo más dramático, lo más grande. ¿Cómo le voy a entrar? Bueno, te va a dar algo, porque no sabes hacerlo. Y para poder hacer una adaptación, la adaptación también es un proceso de práctica. De nuevo, somos darwinianos. No nos salió pulgar o ponente de un día para otro. Toma un tiempo. Ahora lo que exige la velocidad del mundo de afuera, ¿no? Me invita a tomar cambios mucho más rápidos y a volverme eficiente y tener maestría en dichos cambios a una velocidad diferente. Pero entonces, para realmente contestar a la pregunta, veo dónde estoy, identifico qué requiere de mí el ambiente de cambio y tomo el primer paso. También identifico qué barreras se pueden presentar, ¿sí? Y si ya hay un camino andado, me informo con los expertos y como en este caso que estamos viviendo ahora, si no hay camino andado, ¿no? Me aviento a crear cuáles son las diferentes formas de abordar frente a lo desconocido, que el cambio es lo desconocido, ¿no? Puedo inventar, es decir, inventar es ir y probar algo que no había visto. Puedo hacer lluvia de ideas con más personas, ¿sí? Puedo hacer diferentes escenarios para ver cuál funcionaría y después tomar el primer paso. La manera de adaptarnos no es en nuestros pensamientos, sino es en nuestras acciones. Sí, calculo, estimo, por supuesto, no me aviento como el borras, pero de inmediato empiezo a actuar. ¿Por qué? Porque en la acción la vida me devuelve, me da como feedback el resultado. Y entonces con ese resultado que yo tengo de haber ido a probar algo, puedo ajustarlo y volver a probar. ¿Ok? Gracias, Sus. Ok, aquí hay una pregunta de las anteriores, porque dice, como dijiste, al hablar de las líderes exitosas en las crisis, ¿qué habilidades deberíamos buscar, fomentar como mujeres para fortalecer nuestro liderazgo? Me encanta y regreso es como cualquier líder, pero ya que nosotros estamos hablando de mujeres, primero es conocer muy bien qué nos importa. What we care about. Si yo no tengo algo que me importa como líder, no lo voy a poder comunicar. Entonces, primero, ¿qué me importa? Después, ¿en qué dominio de acción está eso que me importa? Porque no nos podemos ocupar de todo. Cuando una mujer está en liderazgo en un dominio de acción. Entonces, ¿tienes el liderazgo? Sí, como líder tienes el liderazgo en finanzas, en recursos humanos, en un grado de expertise, en comunicación. ¿En dónde lo tengo? Entonces, veo qué me importa, veo cuál es el dominio, ¿sí?
reviso cómo es mi capacidad de comunicarme, porque en la medida en que yo pueda generar acuerdos con mis pares, mis jefes y mis colaboradores, e incluso mis clientes y proveedores, va a ser mucho más fácil que una organización esté aceitadita y camine sin desperdicio, ¿sí? Y sin cansancio, sin tener, digamos, extra desgaste. Entonces, y importantísimo, la autogestión. Entonces, yo lo que las invito es que se vuelvan amigas y amigos de sus emociones, que revisen cómo está su alfabetismo funcional. De nuevo, inteligencia emocional no es alfabetización emocional. La inteligencia emocional es como la inteligencia racional. ¿No conocen a alguien que es súper inteligente y no sabe leer y escribir? Yo sí, ¿no? Con la inteligencia emocional sucede lo mismo. Dices, es que esta persona tiene muchísima potencia emocional, pero no sabe usarla. Entonces, ¿cómo identificamos nuestras emociones? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Cómo estás? Si yo soy capaz de identificar mis emociones, seré mucho más capaz de identificar las emociones de mi equipo. Y en ese sentido, en crisis es fundamental, porque están por todos lados, ¿no? Hay gente que se siente esperanzada y hay gente que se siente desesperanzada y hay gente que un día está muy contenta y muy animada y otro día está cansada y triste y decepcionada y todos estamos navegando en medio de la incertidumbre. Entonces, uno, aprovechar nuestra inteligencia emocional para convertirla en alfabetización emocional. Saber qué nos importa y identificar ese dominio en qué está de lo que nos importa. Tener una comunicación asertiva, precisa y clara para poder hacer mejores acuerdos con nuestros equipos, ¿ok? Y contar con nuestra presencia de líder. Nosotros tenemos una presencia. De nuevo, piensen en alguien que cuando se aparece de verlo les da tranquilidad o de verlo se les encoge el estómago. Eso generamos todos los seres humanos. Las mujeres también tenemos esta capacidad, ¿no? Y acompañada con todo lo demás que tenemos a nuestro favor, de la voz, el estilo, etcétera, que ahorita espero que haya una pregunta por ahí de lo que se entiende como femenino y masculino, que también es relevante, pero todo esto que les estoy platicando es relevante para hombres y mujeres. Nada más que las mujeres además tenemos como más permiso de tener mejor relación con nuestras emociones y de sacarlas más e identificarlas más y también como de promoverlo en nuestros equipos, o eso creeríamos, ¿eh? Yo he encontrado un poquito de todo de los dos sexos, pero eso es lo que hay que promover, es saber también de qué soy capaz y de qué no soy capaz, y de aquello que no soy capaz, no tener miedo a pedir ayuda y a llegarme de gente que es capaz de eso. Y sobre todo ser consciente que el liderazgo no es un rol, es un espacio que ocupo en el mundo. ¿Sí? Yo puedo tener un grado de autoridad en el organigrama y no tener liderazgo. Y ser la becaria que entró y que soy la que organiza a todos y la que anda ahí promoviendo que cosas se hagan, y hay una implicación de liderazgo. Entonces, saber que no importa en qué lugar de la pirámide estemos o de la complejidad de la matriz de la organización, el liderazgo es una presencia y una forma de estar en el mundo. Creo que recordarnos eso. Y otra cosa importantísima para las mujeres, creérnosla. De repente nos cuesta mucho trabajo creérnosla, ¿no? Decir, no, es que yo no sé por qué llegué aquí porque pues están promoviendo que sea igual, o dijeron que llegué aquí porque era amigo de fulano, de sultano, ¿no? O porque salí de la misma universidad, qué sé yo. Entonces, quitar esa nube de creencias que nos estorben e ir y ejecutar nuestro liderazgo, Pati. Perfecto. Ok. Aquí tenemos una pregunta más. Considerando la cultura en la que vivimos, ¿qué consideras tú que le haga falta a las mujeres en México para romper estereotipos y sobresalir profesionalmente? Qué pregunta tan poderosa. Sí. Primero, creo que nos hace falta este concepto que les contaba del antirracismo, que tomemos una postura cuando escuchemos que alguien más se expresa de una manera descalificadora con otra mujer. Y empezando por nosotros, no hacer juicios de valor devastadores para otras mujeres. Creo que en la medida en que nosotros también seamos cuidadosos de cómo nos expresamos y nos relacionamos con géneros, y de nuevo, y de ahí con el resto de los sexos y de las preferencias, iremos tomando otra dimensión. Entonces, primero estar
con mujeres para mujeres. Esto no significa apapachar la falta de resultados, la falta de cuidado, la indiferencia, etcétera. Pero cuando yo llamo la atención a una persona es por lo que hizo, no por la persona que es, que de repente ahí también se confunde. Como de, oye, me estás discriminando porque soy mujer. No, no, es que aunque fueras un zorro que hablara, ¿no? O un conejo mágico, si siguieras entregando estos reportes, me pondría igual de molesta. No es que seas mujer, hombre o lo que sea, es contra el resultado. Pero creo que una manera de transformarlo primero es siendo verdaderamente cuidadosísimos con el lenguaje que usamos para dirigirnos con mujeres, de mujeres y hacia mujeres, empezando por uno. Después, tomar una postura, ¿no? Y ir poniendo límites cuando escuchemos que cualquier persona, mujer, hombre, quien sea, ¿no? Tenga estos juicios descalificadores y levantar la voz y poner un alto. Y tercero, cambiar nuestras propias creencias de lo que es posible y no es posible, y no entrar también, creo que, y voy a decir algo súper controversial, discúlpenme, solo es para efectos de ejemplo, y lo hablo por mí, porque yo muchísimo tiempo era nerd y estudiaba y lo que seguía porque iba a competir a un mundo de hombres, y me quise hacer como una mujer hombre, ¿no? Y entonces en vez de ser una mujer de primera me volví un hombre de segunda, porque no soy hombre, soy mujer. Entonces creo que también asumir nuestra feminidad y decir esto es lo que hay, esto es lo que tengo, esto es lo que me conozco y lo que soy capaz de hacer, y no estarnos peleando de nuevo en esta igualdad que no sea desde la dignidad, por supuesto que somos iguales, pero hasta desde nuestra constitución física no lo somos, estar cómodas en nuestra piel. Creo que en la medida en que estemos cómodas con nuestra piel, que asumamos lo que asumamos, o sea, que es necesario asumir, ¿no? Que hay mujeres que la influencia lunar o el ciclo menstrual tiene un impacto en nosotras y decirlo, sí, en mí tiene un impacto y como lo sé, puedo dominarlo. Eso no quiere decir de, pues, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? No, de ninguna manera, sino tener este conocimiento y esta conciencia nos permitirá tener también una mejor presencia de liderazgo. Pero creo que es eso, es creérnosla, cuidarnos a nosotros mismas, cuidar a las otras desde nuestro lenguaje y la forma en la que nos dirigimos y nos expresamos, tomar una postura y asumirnos completamente cómodas en nuestra piel. Ok, ahorita nos están preguntando algo súper interesante que dice, como líder, ¿cómo sugieres que podemos apoyar el desarrollo de las mujeres que todavía no se la creen? Me encanta, me encanta. La respuesta a eso y a todas las demás preguntas que me hagan, se los juro, es la conversación, tener conversaciones. La calidad de nuestros resultados, la calidad de nuestra vida, depende de la calidad de las conversaciones que tenemos o no tenemos de manera efectiva o inefectiva. Entonces, sentarnos a conversar, porque decir, no, mira, créetela, tú eres capaz, no importa cuánto te digas si tú no lo ves. Entonces, tener estas conversaciones de desarrollo, no solo tener conversaciones, digamos, logísticas o transaccionales sobre el resultado, sobre la revisión de medio año, sino tomar de verdad 15 minutos a la semana, 10 minutos a la semana para decir, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Oye, yo veo este potencial en ti. ¿Tú lo ves en ti? Y también hacer la invitación, porque muchas veces, y me ha pasado, yo he trabajado mucho con grupos de altos potenciales, donde como líderes vemos altos potenciales y queremos desarrollarlos y apoyarlos y ponerlos, y ellos dicen, es que a mí no me interesa crecer. Yo estoy feliz de analista y quiero seguir feliz. Y a nosotros se nos paran los pelos porque, ¿cómo? Te falta ambición. Es que eres mediocre. No, no, no. Yo voy a ser extraordinario haciendo lo que hago. Pero no quiero crecer porque no quiero más responsabilidad, porque no quiero cambiar mi balance de vida, porque valoro cosas distintas. Entonces, conversar para ver de qué creen que son capaces de hacer y después nosotros prestarles nuestros ojos para decirles lo que nosotros vemos que son capaces de hacer. Después, invitarlos y invitarlas a, si quieren, tomar el siguiente paso para desarrollar ese potencial que vemos. Y después estar dando continuamente en estas conversaciones, ¿no? De elaboración más que de feedback, porque el feedback es como, ahí te va y tómalo, sino de elaboración de, oye, esto salió de esta manera, esto salió muy bien, ¿qué hiciste bien? Esto no salió de acuerdo al estándar que establecimos, o ni siquiera de bien y mal en juicio, sino esto salió de acuerdo al estándar, me siento muy satisfecha, ¿qué hiciste bien? Esto no salió, ¿qué te faltó? Y tener estas conversaciones de construcción para invitar a la persona a verse.
no importa en nosotros cuánto le digamos a alguien lo que creemos si la otra persona no se lo cree. Y la manera de que se lo crea es probándolo, no probándoselo, no estamos hablando de un desafío de, a ver, pruébalo, no de demostración, sino probándolo de yo voy, lo hago un paso, hago 2 pasos, hago 3 pasos. Ah, pues ya no me tengo que creer que ando en bicicleta porque ya vi que ando en bicicleta. Entonces, en la medida en que les voy dando a las mujeres, ¿no?, mayores retos acordes a la capacidad y al potencial acompañado, porque también cuando vemos potencial se nos antoja y decimos, wow, es capaz de todo, y le aventamos un súper proyectazo y resulta que tiene el potencial pero no la competencia, y tronamos a la persona. Entonces, las conversaciones, el prestarles nuestros ojos, el después darles mentoreo, darles capacitación, dar coaching y preguntarles cómo y dónde quieren llegar. Y también preguntar, oye, yo te veo así y veo todo esto, ¿tú ves lo mismo? ¿Tú te la crees? ¿Qué te falta para creerte? Tengo muchísimas, y es curioso, porque sí son más mujeres clientas las que me dicen, ayer hablaba con una chiquita que trabaja en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Me dijo, Ale, siento que tengo síndrome del impostor. Y yo, ¿a quién estás engañando con qué? Porque ahí están los resultados. Entonces, prestar esto de regreso, creo que eso es lo importante para que se la crean, ¿sí? Estar dando evidencia y también permitir que el otro lo pruebe, lo vea, y a partir de ahí, bueno, se la crea, ¿no? Claro. Ok. La siguiente pregunta, Ale. ¿Cuáles consideras tú que deberían ser los beneficios o los aspectos más relevantes que debe considerar ofrecer una empresa para captar y desarrollar el talento femenino? ¿Cuáles son las características o los beneficios que debe ofrecer una empresa para captar el talento femenino? Sí, es correcto. Escuchar. Porque también hablar de talento femenino en general es muy amplio. El talento femenino recién egresado de la carrera es bien diferente al talento femenino que está por casarse, al talento femenino que va a tener hijos, al talento femenino que ya avanzó en su carrera y tuvo hijos muy jóvenes y ya puede ir y volverse a enfocar. Entonces, de nuevo, creo que meternos a todas en la misma caja de talento femenino es muy peligroso. Porque muchas veces hacemos esta promoción, por ejemplo, de toda la parte de maternidad, que me encanta y considero fantástica, pero entonces las que no somos mamás, ¿qué otro beneficio tenemos? Y a mí lo que me gusta es viajar, ¿no? O pasar una tarde con mis perros, porque no tengo hijos. Entonces, no, como no tienes hijos, entonces ya eres como de segunda, ¿no? Vamos a tasar así, las que tienen hijos, las que tienen perros, las que no tienen nada, las que bordan. Entonces, creo que esto de talento femenino, lo primero, Sus, es separarlo. Decir, ¿qué le interesa así a las mujeres en general? Que yo creo que a muchísima gente en general, de nuevo, no solo las mujeres, es tener un balance, es podernos dedicar a cosas más allá de solo lo profesional. Y a partir de ahí preguntar, ¿cómo te cuido? Los beneficios no son los que damos, sino los que son percibidos. No importa que lleve un montón de cosas, si yo no observo como colaborador un valor agregado, ¿no? Oye, es que los viernes puedes salir temprano. Pues sí, pero de lunes a jueves salgo a las 11 de la noche. Me da mucho gusto tu viernes temprano, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es escuchar a las mujeres que ya están ahí, y cuando se vayan mujeres, hacer una entrevista de salida preguntando por qué se van. Creo que también trabajar en una organización con propósito es tan relevante como los beneficios que me dan extra. Entonces, hoy también estamos en esta realidad donde vemos que somos capaces de trabajar desde casa, entonces tener esta flexibilidad de conectarme unas horas y a otras, de nuevo tener acuerdos claros y ver qué necesita una mujer, porque a lo mejor alguien que le digas, oye, pues de beneficio puedes traer a tu hijo a la oficina, que dices, no, espérate, pues si es mi rato conmigo, es donde yo me realizo, me siento increíble y todo, y quieres que me traiga a mi chamaco, no, mi chamaco tiene su lugar allá. Entonces, creo que esta parte de escuchar, de no hacer solo una caja donde nos metan a todo el talento femenino, ¿sí? Y de preguntar cómo queremos ir creciendo y respetar eso, que si decimos que hay igualdad y que hay crecimiento para las mujeres, de dibujar un plan de carrera y decir, mira, estos son todos los escenarios hacia los que puedes crecer y estas son las condiciones para que eso suceda.
Creo que toda la claridad abona para atraer a cualquier tipo de talento. Y después, si estamos hablando, por ejemplo, de un talento específico, porque hay organizaciones que dicen, no, yo de verdad prefiero trabajar con mamás solteras, porque tienen un grado de compromiso diferente, saben que de eso depende, tienen claritas las horas, yo les puedo dar que a partir de las 3 ya se vayan. Entonces, entender la cultura de la organización y qué esperamos de ese talento femenino, Sus. Muchas gracias. Siguiente pregunta. En la sesión pasada mencionaste que el liderazgo es un performing art, como lo son el teatro y la danza. Hace pensar entonces que tenemos que practicar frente al espejo. ¿Podrías profundizar en esto? Sí, me encanta el ejemplo y la respuesta es sí, sí, sí. Practiquen, practiquen, practiquen. Nada más que aquí el espejo son sus colaboradores, sus colegas, sus jefes, sus pares y la organización. Ese es el espejo. Más que practicar solo frente al espejo para ver yo cómo me veo, ¿no? Porque por mucho que crea que está haciendo un pas de bourrée precioso la bailarina, no se aprecia igual desde abajo o si está bailando con alguien más. Entonces, definitivamente, el liderazgo es un arte de práctica. Se mejora con la práctica, como cualquier deporte. Entonces, si yo tengo un espacio de mejora en la conversación, entonces converso más. Ahora, ojo, de ahí la importancia del coaching y del mentoring. Si yo practico un mal paso de ballet y nadie me lo corrige, voy a llevar 10,000 horas practicando un mal paso. Si yo tengo horas de conversación donde no tengo la estructura de cómo diseñar una conversación, pues voy a conversar para el fracaso. ¿No? Es que dices, no, yo converso un montón. Pues sí, pero ¿de qué y cómo conversas? O es personas que dicen, yo como 5 veces al día. Bueno, ¿qué comes? Porque si comes gansitos, pingüinos y chocorroles, no es lo mismo que si comes almendras y no hay pollito hervido, por mucho que sean tus 5 veces al día. Entonces, efectivamente, esta práctica es a través de los otros son mi espejo, por eso también la dicha de los 360, donde los demás me pueden decir cómo me ven, pero una vez que ya vi cómo me vieron, ¿ahora qué hago con eso? Porque ¿quién me va a corregir la postura? ¿Quién me va a ayudar a corregir mi asertividad, mi precisión, mi declaración de futuro, mi manera de hacer acuerdos? Necesito a alguien que me acompañe para decir, ok, practica, pero estabas poniendo el pie chueco, es así, ¿no? Entonces, esta parte, ¿cómo genero juicios o no genero juicios? ¿Cuándo asumimos? ¿Qué tomamos de contexto de obviedad? Es práctica, 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 acompañado de alguien que me enseñe a transformar la práctica. No el espejo per se, sino el espejo del mundo, de mis colegas. Ok, la siguiente pregunta. No podemos apoyar a otras mujeres si no hemos trabajado en nosotras mismas. No puedes dar lo que no tienes. Desde esta perspectiva, ¿qué tipo de proceso sugieres que trabajemos en primera instancia? Pues yo tengo un sesgo porque les voy a recomendar coaching, ¿no? Naturalmente. Pero cualquier proceso de desarrollo que elijan, que incluya un proceso de reflexión y de práctica, adelante. Puede ser un mentor, puede ser un coach, puede ser otra mujer que ya haya pasado por este proceso y entonces me lo espejé y me lo devuelva. Aquí es bien importante y tiene que ver con lo del performing art. Es muy relevante y fundamental pasar del saber acerca de al saber cómo. Tenemos esta tendencia, salió un artículo buenísimo, salió otro libro, salió una TED Talk y nos llenamos de información como para ser las campeonas del maratón de liderazgo en preguntas y respuestas, ¿no? Te puedo decir cómo se hace la técnica de retroalimentación, la técnica de desarrollo, ok, ahora ¿cómo la hago? Voy y la hago. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, tener un acompañamiento que de nuevo me ayude a corregir mi postura, mis puntos ciegos, mis lugares de atore, y a partir de ahí empezar con pasos muy chiquitos a cambiar el comportamiento para incorporarlo y a partir de ahí también cambiar mis creencias, eso es lo que podemos empezar a hacer, ¿no? Y de nuevo, darme cuenta de dónde estoy. Y ojo, aquí quiero hacer una precisión. Esto puede ser que nosotras ya seamos líderes buenísimas, y bueno, claro, siempre hay cosas que podemos mejorar, pero no solo fijarnos en la brecha de falta, sino también dónde somos muy buenas, que puedo usar
como un apalancamiento para volverme extraordinaria en eso, ¿sí? Y compensar donde no soy tan buena. Porque también les tengo noticias y siéntense en la silla, no van a ser extraordinarias en todo, ni competentes en todo. Hay que aprender a vivir con eso. Entonces, ¿sobre qué elijo? Y a partir de ahí también identificar todo mi poder, mi potencial, mis fortalezas y robustecerlas para dar el salto al siguiente nivel. Perfecto. Creo que la siguiente también va encaminada a lo que acabas de decir, porque dice, ¿cómo retomar la capacidad de comunicación con personas no afines o con las que hemos tenido desacuerdos? Me encanta. Es diferente la no afinidad al desacuerdo y todavía hay un paso más riesgoso que es la desconfianza. ¿Qué pasa cuando la confianza ya se rompió? Cuando no es como, ay, no tengo química o no estoy de acuerdo contigo, sino verdaderamente ya hubo un toque a la interpretación que yo tengo de cuán sincero eres, cuán competente, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, la respuesta es comunicación, comunicación, comunicación. Si tú me caes muy mal o me caes muy bien, porque a veces el riesgo es que me caigas muy bien. Si me caes muy bien, ¿cómo te pongo límites? ¿Cómo te digo que no estoy de acuerdo? Etcétera, etcétera. El secreto son acuerdos claros. Hago acuerdos claros y tengo conversaciones relevantes sobre esos acuerdos. No importa si me caes bien, me caes mal, me caes regular, o no estamos de acuerdo en otras cosas. Si el acuerdo es, oye, esto es en pro de tal cosa, y hay un grado de autoridad, entonces yo puedo tomarlo. Si estamos en el mismo nivel, ¿cómo encuentro un convenio? ¿Sí? ¿Cómo hago puedo ceder o otorgar el poder o tomarlo después para encontrar el bien mayor? Entonces, esto es mucho más sencillo cuando hablamos de no afinidad o de no acuerdos, cuando tenemos el objetivo súper claro, que ese objetivo es el bien mayor de la organización y del equipo, y a partir de ahí establezco acuerdos. Ahí ya es poco importante cómo me caigas, ¿ok? Y además también a través de estas conversaciones y de ir dando resultados, puede que eso se modele o se disminuya. Pero si no, bueno, no es relevante y tener la conversación, una conversación inteligente, estando muy conscientes de la presencia que tenemos. Porque si yo llego con alguien más y le digo, ay, perdón, oye, tú me caes mal, pues imagínate el efecto que voy a tener para las cosas más adelante. Entonces, eso en cuanto a la no afinidad o al no acuerdo, ¿no? Ponemos el objetivo mayor, el objetivo común, el bien mayor y los acuerdos. Cuando se lastimó la confianza, es fundamental hacer un ejercicio para reconstruir la confianza. Y de nuevo, toma tiempo y toma práctica. Ale, tenemos una pregunta más. Sus, te estás cortando. Ya se quedó. ¿Por la empresa Ahí está. o nosotros buscarlos? Sus, ¿puedes volverla a hacer? Es que te cortaste y no te escuché. Ok. ¿Esos acompañamientos los debería dar la empresa o nosotros buscarlos? Mira, yo creo que no hay un deber, pero una de las preguntas más poderosas de coaching que yo siempre hago es, ¿qué no te estás dando tú? Esperas que te den los otros. Entonces, si la organización lo promueve, lo pone y todo, me parece fantástico y habla de una cultura de organización. Pero si por cualquier motivo, como este año, que fue recorte en procesos de desarrollo o de capacitación, etcétera, y yo sé que lo necesito, ¿qué mejor que invertir en mí? Porque no estoy invirtiendo en mí para la empresa, estoy invirtiendo en mí para mi carrera y mi futuro, que en este momento daré resultados y tendré un bienestar en esta empresa, pero que el día del mañana puedo estar en otra. Entonces, creo que es una combinación de las dos. Qué maravilla que la empresa la dé. Creo que entre más empresas tengan esta cultura de formar y acompañar a sus altos potenciales y a la gente que está más comprometida, es extraordinario. Pero si por cualquier razón la empresa no la da y yo sé que lo necesito y puedo acceder a ello, ¿por qué me voy a privar de eso? Es como decir, no, como tú no me das el coaching, entonces yo no me lo doy, entonces no voy a tener gestión emocional y voy a pasar enojada el resto del año. Entonces es como dice una amiga coach que tengo, ¿no? Para que todos se frieguen, yo voy a dormir parada. Ah, pues padrísimo, ¿no? Entonces, si no lo da la organización, ahí mi invitación sería a buscarlo de manera independiente.
Ok. Ok. ¿Qué conductas específicas son las que demuestran liderazgo en estos momentos? ¿Nos podrías dar ejemplos de cómo podemos ser líderes en estos nuevos tiempos entre nuestra casa, familia y trabajo? Ahí vamos con no me hagan preguntas de gusto porque ya me dicen. Ok, vamos a reducirla en, ¿nos podrías dar ejemplos de cómo podemos ser líderes en este nuevo tiempo entre casa, familia y trabajo? Claro, siempre han estado esos tres ambientes o estas tres pistas. Lo que pasa es que ahora se nos juntaron, ¿no? Como yo siempre digo, Así es. separemos los cajones. Entonces, ¿cuál es lo primero? Identificar qué me importa. A partir de esa identificación de qué me importa, establecer prioridades. Porque puede ser que hasta febrero mi prioridad era seguir creciendo en la organización y ser la siguiente gerente o directora. Y frente a esta realidad me doy cuenta que no le he puesto suficiente atención a mis hijos, o que mi matrimonio estaba hecho un desastre, o que ya se me había olvidado el inglés. Y entonces me doy cuenta de eso y digo, uy, creo que quiero reacomodar mis prioridades. Entonces lo primero, Pati, darme cuenta de qué me importa, tener bien claro qué me importa. A partir de ahí, priorizar. A partir de esa priorización, tomar acción. Porque si no tomo acción, no es nada. ¿Sí? Si no tomo acción y todo se queda en la cabeza, no es nada. Otro, verme a mí. Muchas veces por estar resolviendo afuera, elijo el reporte, la promoción, el feedback, el marido, la maestría, me dejo de ver a mí. Entonces, tomar el tiempo para recargarnos de energía, fundamental para poder ser buenos líderes. Porque como decíamos hace rato, no puedo dar lo que no tengo. Si estoy absolutamente cansada, no me puedo enfocar porque me estoy ocupando de todo al mismo tiempo, entonces es pasar de ser, digamos, el malabarista en el circo, ¿sí? Hacer el que doma leones primero y luego hace que perritos brinquen y luego se encarga de los delfines, ¿no? Cuando había circos de animales, a las niñas que ya no les tocó, y les platico que así era. Y entonces separar los cajones y hacer fundamental para ser buen líder en estos momentos y siempre, pero más ahora, crear una agenda. No es una lista de quehaceres, es una agenda. Y entonces tú estableces tus días de que esta cantidad de tiempo y esta cantidad de energía y esta cantidad de recursos se la vas a dedicar a tu reporte, y esta otra al homeschooling, y esta otra a tu pareja, y esta otra a comer. Crear una agenda que traduzca mis prioridades a tiempo, energía y acción me va a ayudar a tener una vida balanceada y feliz y a poder ocuparme de las cosas que necesito ocuparme. ¿Ok? Después, tener las conversaciones relevantes, ¿sí? E identificar mis emociones. Fíjense cómo las emociones siempre están presentes. Para identificar si tengo emociones que me avisan de necesidades satisfechas o de necesidades insatisfechas, para poder atenderlas. Eso creo que sería crítico en el liderazgo hoy. ¿Ok? Ok. Vamos con la siguiente pregunta, Ale. Muchas veces los jefes esperan que las mujeres tengamos un liderazgo más femenino por el simple hecho de ser mujer. ¿Existe el liderazgo femenino como tal? Mira, yo te diría que sí, y existen tantos liderazgos femeninos como mujeres sabemos. A mí también me da mucha curiosidad y me genera mucha sorpresa y como duda cuando alguien me dice, es que yo esperaba que fuera más femenina. Yo le dije, a ver, elabora, ¿qué es ser más femenina? O sea, porque, y hoy muy chistoso, les comparto esa anécdota, tuve una reunión con un cliente que es Fondo para la Paz, que trabaja en comunidades y quieren desarrollar a uno de sus coordinadores que trabaja en Veracruz, pero él es de Chiapas y de un pueblo donde las mujeres son particularmente fuertes, no solo físicamente, sino también son como las matriarcas y las que le entran. Entonces cuando le dije, bueno, ¿cómo te sentiste con la sesión? ¿Qué creías y todo? Digo, cuando me dijeron que iba a tener un programa de desarrollo, me imaginaba una mujer mayor de lentes y de pelo largo. Entonces estoy muy sorprendida que tengas el pelo corto. Y yo dije, ok, muchas gracias.
Y si yo lo preguntara a lo mejor a alguien más, y él además fue brutalmente honesto y me encantó, eso no cambió en nada nuestra relación, al contrario me dijo, me gusta porque nos parecemos. Fíjense, ¿eh? Un hombre de Chiapas en un lugar así. Cuando alguien me dice, oye, yo esperaba un liderazgo más femenino, eso quiere decir es más maternal, que más maternal no necesariamente quiere decir un liderazgo más efectivo. Quiere decir que esperabas que viniera de falda y tacón, que tuviera el pelo largo, que no dijera groserías. Entonces creo que cuando alguien nos da ese tipo de retroalimentación, sus pregunta es, me gustaría entender qué significa para ti femenino. ¿Qué significa para ti liderazgo femenino? Tiene que ver con suavidad, tiene que ver con ser maternal, tiene que ver con traer vestido, ¿no? Por ejemplo, en Liverpool hace muchísimo tiempo era prohibido que las vendedoras llevaran pantalones. Prohibido. Y no tiene tanto tiempo, tiene 15 años, que parece lejos o cerca, pero así es como era. Entonces, creo que cuando hablamos y además hablar, fíjate, cómo hablar de liderazgo femenino no necesariamente es hablar de mujeres, porque mujeres y hombres tenemos energía masculina y energía femenina. Si vamos a eso, la energía masculina es mucho más determinante, al grano, instructora, queriendo resolver. La energía femenina es más receptora, de escucha, de construir en conjunto, etcétera, etcétera. Pero vemos muchísimas mujeres con energía masculina, que somos más determinantes y vamos al grano y hay que resolver y ahí lo ponemos, y hombres que pueden ser mucho más constructores, escuchas, elaboradores. Entonces, para quien lo diga, creo que la pregunta que hay que regresar es, me gustaría entender qué es para ti ser más femenino. Y a veces nos podemos sorprender, porque hay gente que contesta con, pues que no levantaras tanto la voz. Que no fueras tan directa. Perdón, eso no tiene que ver con ser femenino o ser masculino, tiene que ver con ser asertivo o asertiva. Entonces, cuando regresamos a esta pregunta, porque de verdad muchas veces nuestros líderes o quienes encabezan las empresas no tienen claridad de sus significados. La sesión anterior hicimos un ejercicio de significados, ¿se acuerdan? Cada quien lo contestó, qué es una mujer, qué es un hombre, qué es Muisa, qué es crisis, qué es COVID, y de cada significado podíamos extraer algo. Entonces, cuando alguien nos dice, esperaba que fueras más femenina, a lo que yo invito es a decir, ¿me podrías dar ejemplos de evidencia de qué es para ti ser más femenina? Y se van a sorprender, porque alguien les va a decir, pues no sé, que seas más conciliadora. Entonces quieres que sea más conciliadora. Eso no tiene que ver con ser femenino. No, es que quiero que no seas tan directa. Ok, o sea, quieres que dé más contexto o que de plano no sea directa y eso va a tener un costo en los resultados. Entonces, regresar con esa pregunta, ¿no? Hay una pregunta un poco similar porque dice, ¿cómo podemos hacer todas estas recomendaciones que has hablado durante la charla sin que nos identifiquen bajo un estereotipo de que por ser mujer actuamos emotivamente versus un hombre y que se prefiera el estilo masculino por no tener que lidiar con las emociones? Pero eso es la mentira más grande del planeta, ¿no? Fíjense cómo hay de repente un estereotipo de emocionales, ¿no? Cuando puedes estar muy bien regulada y sí sentir la tristeza y el enojo y la felicidad y la dicha y la curiosidad y tenerlo muy bien manejado, pero cuando un hombre explota y grita y avienta la puerta y lo que está es instalado en el enojo y en la ira, no lo llaman ser emocional, es ser enojón, como si ser emocional solo estuviera asociado al llanto. Reconocer nuestras emociones y navegarlas no tiene nada que ver con ser emocionales. Además, les tengo noticias, todos somos seres emocionales. Todos somos seres emocionales. Vivimos en un cuerpo de emociones. Todo el tiempo estamos sintiendo cosas. En la medida en que los identificamos, hombres y mujeres, si yo los paro en un momento y les pregunto, ¿qué sientes en este momento? O les enseño un video de algo y les digo a un hombre de alguien metiendo gol del equipo en favor o del equipo en contra y le digo, ¿qué sientes? Van a identificar perfectamente sus emociones. Entonces decir, oye, son muy emocionales, te tengo noticias, todos somos seres emocionales. Y atender las emociones, reconocerlas y traerlas a la luz, no es ser incapaz de navegarlas. Son cosas distintas. Hay mujeres y hombres que no saben manejar sus emociones. Mujeres y hombres parejitos, ¿sí? Entonces, en esto es, ¿cómo hacemos para quitarnos el cliché, si tengo un cliché,
de que las mujeres lloran es cuáles mujeres. En estas reuniones que hemos tenido, ¿nos has visto llorar alguna de nosotras? No. Diferente a, que también tuve una clienta así, cada que entraba a reunión con su jefa lloraba porque se ponía nerviosa. Pues sí, cliché cumplido, pero no es un cliché, es ella en particular. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a manejar mejor nuestras emociones. De nuevo, probamos, no de demostrar, sino de probar, de saborear, de ir y hacer la práctica. Decir, mira, jefe, en este momento estoy muy, muy triste y muy nerviosa, ahorita lo voy a resolver, pero es como estoy y está de esta manera. Ah, ¿estás triste y nerviosa con eso? Pues si no necesito estar triste y nerviosa, puedo estar triste y nerviosa, ¿no? O muy enojada. Entonces no voy a tocar el tema porque estoy muy enojada. Y en la medida en que traemos a la mesa las emociones desde un lugar de alfabetización para incluso poder usarlas en favor del equipo y de la organización, se irá eliminando ese cliché. Los clichés existen por algo, no fueron gratuitos, ¿no? Y sí, puede ser que en algunas cosas lloremos un poco más o nos entristezcamos un poco más o nos enojemos un poco más, pero no creo que sea exclusivo de mujeres. Creo que también es una creencia que hemos ido comprando a lo largo del tiempo y que permitimos, ¿no? O al revés, también he conocido casos donde, como ya de por sí dicen que soy emocional, entonces voy a hacer berrinche. Pues al fin que ya saben que soy mujer, no es porque seas mujer, es porque tú haces berrinche, pero no me la cargues a mí, ¿no? O sea, a mí sí me dieron suficiente balance de chancla y abrazo para no hacer berrinche a esta edad. ¿Sí me explico? Entonces es justo, de nuevo, Fati, lo que decía al principio, tomar una postura de, oye, estas son las emociones que estoy sintiendo, esto es lo que observo como emoción en el equipo, lo voy a atender así, en este momento estamos de tal manera y voy a estar hablando de las emociones y navegándolas desde este lugar de centro. ¿Ok? Y entonces entre más lo hacemos y también ayudamos a la organización a que no se ponga súper inquieta o friqueada porque alguien va a hablar de su emoción. Okay. Vamos con la siguiente pregunta, Ale. ¿Cómo identificamos mujeres tóxicas y cómo aprender a evitarlas? Ay, Jesús, a mí me da algo la palabra toxicidad. Porque creo que la toxicidad tiene que ver con la cantidad. Nosotros si tomamos un poquito de alguna sustancia, puede ser súper positiva y si le damos de más es cuando se convierte en tóxica, ¿no? O sea, ser directo en cierta medida, por supuesto que suma y que es generativo y que es eficiente, y cuando solo me dedico a ser directo sin ver el contexto, ni el momento, ni la audiencia, podría parecer tóxico. Primero, lo que les invito es a quitar el juicio de mujeres tóxicas, ¿no? Una mujer es tóxica si estuvo en contacto con radiación y entonces se pone así como de Chernobyl. Es la única forma en que podemos ser tóxicas realmente. ¿Qué si hay? Comportamientos de toxicidad. ¿Qué identifico? Bueno, primero, ver que yo no sea parte del problema, antes de andar juzgando a la otra de tóxica o no tóxica, ¿no? Si yo no estoy también generando ahí de alguna manera como siendo pasivo-agresiva o picándole los botones que sé que no picarle o ignorándola o hablando mal. Pues primero, revisar que la toxicidad no esté en mí. 2, quitar el juicio de tóxica. 3, decir, ok, si no es tóxica, ¿qué es? No compartimos valores, ¿no? O comete indiscreciones sobre temas que dijimos que eran confidenciales, o crea información, por no decir hace chismes, ¿no? Crea información no real porque tiene una narrativa muy imaginativa, etcétera, etcétera. Y de nuevo volvemos a la conversación. Podemos atajarla, tomar una postura y decir, oye, esto no va conmigo, ¿no? Yo esto no lo voy a permitir, estos son mis límites. Y si no, me hago a un lado. Es decir, yo no tengo que agarrarlas todas. Hay relaciones donde puedo ponerle un capelito así como si fuera una hadita mágica y decir, la libero, que hable, aquí interactuamos, y aquí dibujo mi límite, pero no es para la otra persona, es para mí. ¿Y cómo identifico esta parte de toxicidad, por decirlo de alguna manera? De nuevo a través de la emoción. Si yo siento un estado de insatisfacción, de ansiedad, de angustia, estando en relación con alguien, entonces sé que me está generando esta insatisfacción. Que, ojo con la toxicidad, les digo, esa palabra está como
como de moda y a mí me pone muy nerviosa porque creo que ya genera un estado para relacionarnos con alguien más, de ser tóxico o no tóxico. Entonces ahí tendría mucho cuidado. Digo, primero me revisaría a mí, cambiaría el juicio y después establecería las reglas de hasta dónde sí y hasta dónde no. Ok. Bueno, Gracias. tenemos aquí teniendo en cuenta que algunas puede que tengan un jefe súper macho y que todo lo que hago yo como mujer está siempre mal, y dice que la gente sigue buscando para que esa persona como mujer lo siga apoyando y resuelva. ¿Cómo lo puede llevar para que no se tome como rebeldía? Que prefieran ir con la mujer que con el jefe macho. Primero, ¿por qué aceptaría seguir con un jefe macho? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué entraría a un juego donde sé que el jefe es macho y además lo califico de macho? Y también observar si yo no estoy promoviendo ese machismo al no poner un límite. O sea, puede hacer lo que permito, promuevo. No necesariamente que lo haga activamente, sino de nuevo, que no tome una postura y siga. Esa es la primera pregunta. 2, para que no se vea como preferencia o rebeldía o algo, establezco acuerdos claros. Si yo llego con mi jefe y siempre me dice, es que todo está mal, y no tengo contra qué compararlo, pues sí es su opinión. Y probablemente va a tener también, o sea, me va a afectar en la parte de autoestima, de autoconfianza. Pero si hay estándares claritos, tú dijiste, ¿no? Un reporte con estas características en este tipo de letra, esta hora, por método, ahí está. ¿Cuál es todo mal? Bueno, pero a mí me hubiera gustado. Bueno, te hubiera gustado, pero no lo establecimos. Entonces, reduzco el espacio de la interpretación. ¿Ok? Ahora, fíjate qué interesante, porque si es una organización que está promoviendo el que las mujeres tengan más posiciones de liderazgo, tendría que haber algún mecanismo para reportar al jefe macho. ¿Y qué significa jefe macho? De nuevo, porque de machismo puede ser como... Porque si de verdad fuera macho y creyera que las mujeres no pueden, ¿por qué la tendría en un puesto que le reporta a él? Entonces, aquí se puede volver polémico para entender, ¿no? Y para abordarlo. ¿Qué entiende una organización u otra por macho? ¿Qué es lo que permito? ¿Qué es lo que prohíbo? ¿Y cómo establezco estos estándares para ver esto? O sea, para poder calificar algo como de suficiente o insuficiente sin que solo sea la opinión del otro. Y esto aplica para mujeres y hombres igual, porque también hay mujeres reportándole a las mujeres, donde mujeres dicen, es que esto no es suficiente, es que esto está mal, es que esto es inaceptable. Bueno, entonces, ¿qué sí es? Y hacer acuerdos. Ok, bueno, pues vamos a realizar la última pregunta, Ale, Gracias, Sus. Sí, por temas de tiempo. Ya por se nos temas de tiempo, exactamente. Ok. ¿Cómo influye la edad para que te consideren en puestos relevantes? ¿Cuál es la edad correcta para definir una posición gerencial? Bueno, son como 3 en una. ¿Ves? Es que así me agarran. ¿Cómo hacer que la alta gerencia te vea como un profesionista independiente, independientemente de la edad que tengas? Ok. Volvemos a barajear, Sus. La primera. Sí. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo influye la edad para que te consideren en puestos relevantes? Okay. Sí influye, y ahí también a mis queridas altas potenciales, jovencitas que yo hace 22 años estaba ahí, hay cosas que solo te dan las horas de vuelo. Tú puedes tener todo el potencial del mundo y si no tienes práctica, no importa cuánto lo hagas. Entonces, y también saben que para la madurez ejecutiva y para irte enfrentando a diferentes cosas, importantísimo vivir el proceso de estar en diferentes puestos, en diferentes niveles y en diferentes áreas. Entonces, claro que influye. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos tomando práctica. Entonces, sí influye, pero yo también, ¿qué puedo hacer? Puedo levantar la mano, prepararme más, tomar coaching, tomar mentoring, empezar a liderar proyectos de manera, digamos, informal o con proyectos paralelos. Recuerden, el liderazgo no es un rol, es una postura en la vida, es una interpretación de mi ser, ¿ok? Entonces, necesito horas de vuelo, punto. Tienes 21 años, puedes ser súper fregona,
No puedes ser una gerente de un nivel porque te falta práctica. Entonces, eso es real. No vamos a pelearnos con eso, ¿no? Es el mismo ejemplo de, pero es que ¿por qué yo no puedo ser mamá a los 14 años? No, pues de poder sí puedes, reina, pero eres una niña. Te falta terminar de terminar la adolescencia. ¿Sí me explico? Es una cosa de procesos y poder compartir con estas nuevas generaciones que de repente tienen más prisa, que hay un tiempo para todo y tenerlo claramente identificado. Entonces, esa es la pregunta, Sus, la 1. Sí, sí, la respondí, ¿verdad? Luego, ¿cuál es la 2? ¿Cuál es la edad correcta para definir una posición gerencial? No hay edad correcta o incorrecta. Depende del tipo de organización, depende de la madurez ejecutiva de una persona. Yo he conocido personas de 45 años menos maduras que muchos de 30, ¿no? Entonces, creo que hablar de edad correcta o incorrecta es peligroso, sino más bien hablar de la práctica, la capacidad, la ambición, el potencial y la competencia de la persona. Te digo, también hay gente que tiene 50 y que tenía muchísimo potencial y que dice, por favor, a mí no me hagan directora o no me hagan director. Yo ya vi que aquí los directores se quedan hasta las 11 de la noche. Yo soy feliz saliendo a las 6. A mí no me involucran en más cosas. Entonces, más que edad correcta o incorrecta es ver este tema, de nuevo, ambición, competencia, trayectoria, potencial, horas de vuelo, etcétera, y a partir de ahí hacer una invitación. La madurez ejecutiva, ya que estamos trabajando, de nuevo, no estamos hablando de cuando tenemos 14 o 16 años, sino a partir de 25 y para arriba, la madurez ejecutiva no depende de la edad que tengamos. ¿Ok? Estás en silencio, Sus. Disculpen, la parte de esa misma pregunta, Ale. Tercera. ¿Cómo hacer que la alta gerencia te vea como un profesionista independientemente de la edad que tengas? Comportándote como un profesionista, ¿no? A mí me encanta cuando me dicen mis clientes, oye, vengo a trabajar contigo mi reputación. No, pues para eso contrátate un cuate de marketing. Si quieres que lo que cambia es lo que digan de ti por convencer al otro, necesitas un cuate de marketing. Desde mi perspectiva, ¿qué es la reputación? Un resultado de tu identidad y tu integridad. Si tú tienes una identidad clara, una integridad impecable y resultados, lo que los demás digan de ti es el reflejo de eso que eres. Entonces, como de, oye, Jesús, yo te contrato, por favor, convence a los demás de que crean que estoy rubia. No, pues ponte una peluca o píntate el pelo. ¿Me explico? O sea, tiene que ver con cómo hago que me vean como un profesionista comportándome como un profesionista. Teniendo integridad, valores, resultados, levantando la mano, tomando una postura, teniendo una presencia. De nuevo. Y eso me parece súper importante porque hoy confundimos mucho reputación, o sea, queremos trabajar en nuestra reputación sin trabajar en nuestra identidad, nuestra integridad y nuestros resultados. ¿Ok? Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes. Ya, con esto podemos cerrar la sesión. Me encantaría, yo puedo seguir respondiendo y respondiendo preguntas. Les recuerdo, no es la verdad, pero es una perspectiva generativa frente al liderazgo femenino en particular, ¿no? El liderazgo que tenemos como mujeres, que ya vimos que el liderazgo como mujeres no siempre es femenino. Muchas veces podemos tener un liderazgo como mujeres más masculino o muy combinado, que da también otra perspectiva y otra fuerza a esto que hacemos. Ale, te queríamos agradecer tu participación. Realmente siempre es un placer que nos platiques de tus experiencias y lo haces muy sencillo y muy abierto y con ejemplos muy básicos que nos hacen entender muchas cosas. Yo espero que esta conferencia a todos los que estuvieron conectados les haya sido de utilidad y los deje pensando sobre este papel de líder en su entorno personal, profesional y también como mexicanas. Las invitamos a seguir preparándose porque para que cada mujer sea más feliz y satisfecha y ejerza ese doble papel que nos toca vivir, el de casa y el de trabajo. Y buscar ese liderazgo que puedan ejercer para influenciar a las personas que los rodean. Yo les diría, atrévanse a hacer ese liderazgo y ejercer ese liderazgo. La práctica les va a dar muchas cosas. También analicen lo que tienen a su alrededor y entre sus colaboradores y su misma familia.
y ayúdalos a superarse a cada uno de ellos. Descúbrelos, porque seguro vas a encontrar muchísimos talentos junto de ti. Por otro lado, y ya para terminar, les vamos a enviar una encuesta en la cual podrían mencionarnos sus inquietudes y sugerencias para seguir apoyándonos en esta caminar para ser mujeres ejecutivas. Les agradezco su participación y les pedimos nos sigan en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter y Facebook. Gracias, Ale, y gracias de verdad a todos los participantes que se dieron ese tiempo para compartirlo con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer como siempre. Practiquen, Gracias. practiquen, practiquen. Disfruten. Les mando un beso y un abrazo. Gracias. Gracias, Ale. Gracias a todos. Bye. Hasta luego.